Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sean que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Este es el podcast número 11 de la segunda temporada. Y hoy estamos grabando justo en el Día Mundial contra la Depresión, el 13 de enero del 2022. Y aunque no, esta semana no vamos a hablar específicamente de la depresión, sí vamos a hablar de la salud mental, pues como saben, esta temporada hemos querido eh, eh, salirnos un poco de la política y hablar de otros temas. Así que hoy vamos a tener dos invitadas y antes de presentar el tema, está conmigo, como siempre, el José Colorado y el Richie aquí presente. Y no sé si quieran saludar primero a la audiencia ustedes antes de presentar a las invitadas. Estamos muy emocionados de tener a estas invitadas. Hemos tratado de traerles un episodio como este por un buen tiempo, pero ya saben cómo es nuestra suerte que cada vez que anunciamos un episodio se cancela, así que esta vez lo logramos al fin, sin poner spoilers la semana pasada y estamos muy emocionados. Comparto lo que dijo el personaje. Así es, y o sea, para presentar hoy a las dos invitadas que tienen un emprendimiento, o sea, especialmente de psicología, que también les vamos a pedir que nos hablen, que se llama Live. No sé si lo pronuncié bien, así que si lo pronuncié mal, tienen todo el derecho a corregirme. Pero bienvenidas, Steffi y Ale. Bienvenidas, que quería presentarse primera o hablar un poco de su emprendimiento. De una, el escenario es todo de ustedes. Gracias, Emilio, gracias, José, gracias, Ricky, por esta invitación. Qué chévere estar aquí. Bueno, yo me presento, mi nombre es Alejandra Cornejo, soy psicóloga clínica y junto a mi amiga y colega Steffi tenemos un centro psicológico que se llama Resilire, que significa resiliencia. Entonces, sí, nosotros empezamos con nuestro centro ya aproximadamente hace unos 6 meses. Estamos muy contentas del progreso. Realmente nuestro centro tiene como finalidad brindar los servicios psicológicos de atención psicológica a la comunidad y más que nada hacerle accesible para todos, que eso es lo más importante. Tenemos también nuestra página de Instagram y Facebook que nos pueden seguir y ahí tenemos muchos posteos y hay mucha información realmente sobre salud mental en general porque nos gusta hacer como parte de la comunidad y realmente hacerlo como una manera preventiva. Entonces le doy la palabra a Steffi para que se presente igual. Muchas gracias, Ale, y gracias, José, Ricky y Emilio, por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí para hablar sobre este tema tan importante el día de hoy. Y sí, sobre todo, creo que Ale hizo como un perfecto resumen de lo que queremos hacer con Resilir en este momento. Es eso de brindar atención psicológica, que es lo que hemos estado haciendo por algunos años, pero también a partir de nuestras páginas poder transmitir la información para que pueda cada persona como identificar un poquito cómo se está sintiendo, si es que tal vez hace falta que acudan a un profesional de la salud mental o saber siempre que a la final estamos aquí si es que llegan a necesitar algo o si es que tienen alguna duda. Entonces, con eso creo que gracias por la bienvenida y es... Y así es, y vamos a dejar también los datos de la clínica que tienen este filiales para que si necesitan ayuda, si tienen dudas, si quieren buscar ayuda o si quieren simplemente contactarlas, van a poder tenerlo así que la vamos a dejar en la descripción para que lo chequen tanto en todas nuestras redes para que puedan ver eso. Y ahora sí, para hablar del tema, el tema de esta semana es porque cuando estábamos en octubre, porque en Chicago salió toda esta noticia de los escándalos de Facebook, de que Facebook sabe que sus redes sociales, principalmente Instagram, es muy tóxica para los adolescentes. Y tóxica porque le crea problemas de imagen, por ejemplo, y la salud mental. Entonces, cuando les presenté a los chicos de este tema, decimos que Ale y Steffi nos podrían ayudar. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, quisiera un poco primero saber
que nos expliquen cómo afecta las redes sociales a la mente de un adolescente, porque si volvemos hacia atrás, creo que ahora los niños entran a las redes sociales mucho más temprano a lo que lo hacíamos nosotros. Obviamente porque también Facebook y Instagram salieron cuando nosotros teníamos 14, 15, 16 años, pero yo me acuerdo que yo tenía 16 años y por ejemplo mi primo más pequeño de 8 a 10 años también quería entrar a Facebook y era como que 10 años parece muy poco. Entonces, ¿cómo, qué tan impresionable puede ser la mente de un niño o de un adolescente frente a estas redes sociales? Bueno, tu pregunta es cómo afectan las redes sociales a la mente de un adolescente. Sí, es verdad que ahora o en la actualidad los niños empiezan a tener acceso a las redes sociales a una edad mucho más temprana. Más bien se ha encontrado que de forma como en promedio general, la edad en la que los niños inician o tienen un acercamiento a tener un celular, por ejemplo, es a los 10.3 años. Entonces es realmente una edad temprana. Obviamente no se ha llegado a consolidar esta idea acerca de la identidad todavía, más bien es durante la adolescencia que sucede esto y por eso también empiezan a ver estos problemas, como tú mencionas, de imagen corporal o de autoestima por el uso de las redes sociales. Y más que nada es, justo escuché acerca de ese escándalo de Facebook también, entonces qué bueno que estemos como en la misma página. Pero más que nada lo que encontraron fue que había como una diferencia entre las mujeres y también los hombres. Y no es porque realmente alguien sea como más susceptible que el otro o que realmente existan estos como estas diferencias abismales, por así decir, de género, sino solo parece que tiene que ver más con el hecho de que las mujeres tienden a reportar estos problemas más. Entonces, porque obviamente a la mujer se la asocia con lo más emocional, con el poder expresar mejor las emociones o tal vez es que tiene algún problema y a los hombres no se les inculca tanto eso. Entonces es más difícil para un hombre poder aceptar que algo le está sucediendo a nivel de autoestima o de imagen corporal, pero también llega a haber el mismo efecto en los dos. Entonces no es como si existiera una diferencia, sino que solo sucede. Pero también sí existe como más presión hacia las mujeres sobre el comentar sobre sus cuerpos. O sea, es como si se haya normalizado el hablar sobre el cuerpo de las mujeres más que sobre el cuerpo de los hombres y por tal razón empiezan a sentir como más presión social sobre su propio cuerpo, de ser vistas, de ser como aceptadas. Entonces, más que nada también es como ellas hacen, o sea, las mujeres hacemos más como un uso a partir de redes que tienen más que ver con esta imagen, con el mostrar nuestra imagen, ya sea a través de Instagram o de Facebook o de TikTok. Pero en cambio, los hombres tienen como otro manejo de redes, no tienen tanto ese manejo, al menos es que sí lo tienen. No hay tantos como índices o tantos porcentajes de que lo usen de la forma en que las mujeres lo usan, que es como buscando esta aceptación. Y sobre todo durante la adolescencia es bien importante esto porque a la final se está consolidando tu identidad. Entonces, sobre todo el buscar esa consolidación de tu identidad tiene mucho que ver con que tú te sientas parte de un grupo y te sientas reconocido y te sientas visto. Entonces, por eso es tan importante para los adolescentes estar en redes sociales, porque a la final muchos de sus compañeros, de sus peers, van a estar en redes sociales. Eso pasa mucho, como sienten esa presión social porque sus compañeros están en todas las redes sociales. Entonces, uno por miedo a no pertenecer al grupo o por miedo a perderse de alguna experiencia, empiezan a crear también una cuenta en redes sociales para poder como estar en la misma onda que los demás. No sé, Ale, si es que quieras como añadir algo o si es que llegué a responder su pregunta. Yo iba a preguntarte algo, Steffi, acerca de lo que dijiste,
Y me parece interesante cómo hay esta dinámica de, digamos, tal vez empezamos desde el punto de vista de que no hay diferencia o no hay razón para creer que habría una diferencia significativa, digamos, en las actitudes hacia eh, nuestros propios cuerpos de acuerdo al género, ¿no? Pero lo que sí hay, lo que tú dijiste es una cierta expectativa social o tal vez se podría llamar una norma de género en términos de que es aceptable de la discusión de eh, el tipo de cuerpo que alguien tiene o cómo te sientes tú acerca de tu cuerpo de acuerdo a tu género. Entonces, ¿hasta cierto punto crees tú que llega a ser algo como una profecía? ¿Cómo es el dicho? Las profecías que se cumplen, las self-fulfilling prophecies. Pero bueno, básicamente siendo en efecto que simplemente porque esperamos que, digamos, las mujeres se preocupen más acerca de su imagen personal que los hombres, que eso termina siendo cierto, no necesariamente porque sea cierto cuando empieza, sino simplemente porque una vez que ya existe esa expectativa o esa norma social, entonces en ese momento es que termina volviéndose verdad. Creo que no sé si es que puedes como volver a plantear esa pregunta porque no me queda muy clara. O sea, el self-fulfilling prophecy, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que no es algo que parte desde un punto, es muy cuestionable ponerlo de esta forma, pero tal vez decir, tú prácticamente dijiste, no existe una razón necesariamente basado en, digamos, la biología estrictamente, por así decirlo, no de género, para que exista esta diferencia entre qué tanto te importa tu imagen personal o tu cuerpo, de acuerdo a que sea, cuál sea tu género, no tu identidad de género. Pero sí existen en nuestra sociedad, se ha llegado a crear ciertas normas sociales o tal vez expectativas sociales que al final del día terminan haciendo que sí, las mujeres presten más atención, discutan ese tipo de cosas más y que los hombres tal vez sean más reprimidos, por así decirlo, en eso. Entonces no es que existe una verdadera razón, pero sí existe una verdadera diferencia y que se cumple a base de nuestra expectativa de que sea real. Sí, justo lo que mencionas, creo que a la final, o sea, estas diferencias bueno, o sea, no es que haya como una mayor afectación porque tal vez no les afecte. O sea, a la final las redes sociales pueden afectarnos tanto a mujeres como a hombres, pero a la final es como no se puede percibir realmente el por qué o qué está detrás de esto, porque tiene más que ver con, o sea, hay varios aspectos o varios factores que entran en juego en esto. Entonces, justamente lo que estábamos mencionando acerca de que sí existe más presión social o de que tal vez hay como más esta búsqueda de aceptación de otras personas, como el ser reconocido y más como esta presión por, o sea, que comenten sobre tu propio cuerpo y también que tú comentes sobre el cuerpo de otras mujeres, otros hombres. Entonces es como, o sea, de cierta forma es como si hay esa normalización. Entonces no, no se puede llegar a conocer a fondo, a profundidad, si es que sí existen realmente como algunas diferencias, si es que las mujeres son como más propensas o más susceptibles de vivir los efectos de las redes sociales y efectos negativos, pero, pero sí hay como estos factores que a la final entran en juego. Y es verdad que a la final la sociedad o la comunidad o las normas que rijan dentro de las mismas sí tienen mucho que ver. Obviamente la forma en que te crían tiene mucho que ver. Entonces, a la final se debería buscar, o sea, y sobre todo en la adolescencia es tan pertinente que empiecen a existir como normas o leyes que empiecen más que normas o leyes, solo como esta idea de poder inculcar en los jóvenes y en los adolescentes eh, como un uso responsable de las redes sociales, por así decir. O sea, que conozcan cuáles son los beneficios, pero también que conozcan cuáles son las consecuencias de eso. Porque a la final o sea, se ha visto y se ha encontrado a través de estudios que los niños y los jóvenes desde como
octavo grado hasta tercero de bachillerato. Si es que esos jóvenes pasan más de 2 horas en redes sociales al día, empiezan a presentar como más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión y más pensamientos de quitarse la vida. Entonces, obviamente, existen como consecuencias negativas a nivel de la salud mental. Y eso no es que sea como, o sea, no es que se diga como, cierto porcentaje de mujeres lo vive más o cierto porcentaje de hombres lo vive más, sino que solo es algo que pasa. Y porque los adolescentes también son tan susceptibles dentro de su etapa de desarrollo. No sé si pude responder tu pregunta. Creo que no me quedó tan clara tu pregunta. Todo bien. Ahora tengo más preguntas, pero voy a dejar que sigan hablando y después preguntaré más tarde. Pero sí estuvo, en pocas sí respondiste mi pregunta y abriste más preguntas a la discusión, así que sigamos hablando nomás. A mí me gustaría saber qué realmente es lo que la hace más, digamos, más vulnerable a una adolescente que a una mujer que está un poco más formada. ¿Es realmente la madurez o realmente el crecer y tener muchos más recursos que una niña o un adolescente de poder enfrentar ese tipo de cosas que podrían hacer, por ejemplo, la problemas de imagen, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que sí diferencia es, lo que se diferencia básicamente es del periodo de desarrollo en el que se encuentran. Los adolescentes y las adolescentes lo que pasa en ese periodo es que están en un periodo de un proceso de cambio psicológico, físico, social. Entonces están en este cambio y se ven como inmersos en una sociedad a la que tienen como que intentar de encajar. Ese es básicamente el objetivo del adolescente y la etapa en la que se encuentra. Entonces, dado por esto, o sea, por el de resultados, o sea, el resultado que da todas estas cambios, o sea, muchas veces son como inseguridades, los adolescentes se encuentran como mucho como en duda y realmente en este proceso de búsqueda de dónde encajar, de identidad, es donde vienen todas estas inseguridades y estas afectaciones de las redes sociales, porque lo que pasa es que lo que un adolescente ve como modelo, una mujer en una red social realmente es como algo que uno tal vez como adulto tiene un poco más no sé, de conciencia, de razonamiento de que puede ser algo falso. O sea, uno como adulto, no siempre, pero la mayoría entiende que las redes sociales es este espacio donde la gente muestra solo las cosas, no sé, buenas, las cosas, no sé, tal vez falsas, idealizadas que tenemos sobre el ser humano, pero el adolescente tal vez no tenga esta capacidad como para discriminar estos aspectos y como dar esta capacidad no sé, de ser reflexivo y poder tener una idea clara de lo que no se espera de él, porque yo creo que el adolescente y la adolescente tienen esta presión súper grande de, de que lo que ven en redes sociales es lo que espera la sociedad de ellos, y no es así, netamente, pero es justamente esta etapa de desarrollo en la que se encuentran lo que hace que sean más susceptibles al resto de la sociedad. No sé si te respondí la pregunta y si Estefi quisieras añadir algo. Sí, también me gustaría saber si es que se puede arrastrar esos problemas un poco más allá, o sea, por ejemplo, empezar en la adolescencia con esos problemas, pero no te hasta la madurez con ciertos problemas para poder enfrentar desde cosas que sucedieron, porque, por ejemplo, una cosa que pasa mucho es el cyberbullying, por cómo te ves. Cuando eres adolescente eres muchas veces susceptible, entonces se puede realmente arrastrar sin tener realmente un diagnóstico por un profesional, por ejemplo. Em, yo quisiera conversar algo acerca de lo que dijiste, Emilio, acerca de lo que mencionaste del cyberbullying. Y a la final es como medio curioso porque como la forma en que los adolescentes perciben las redes sociales es bien distinta a la cual nosotros como ya adultos formados percibimos las redes sociales y tiene mucho que ver con que, o sea, los adolescentes y los jóvenes tienen más presente cuáles son los beneficios de estar en una red social, más que las consecuencias. Entonces,
no tienen, o sea, no entran a una red social con estas precauciones que a lo mejor deberían tener, sino que es con esta idea de, voy a socializar. Y aparte, ahora se está dando como otro uso a las redes sociales y que es como poder hablar sobre ciertos temas de gran importancia, como usar esas redes sociales para expresar opiniones, ya sean políticos o ya sean como sociales o de salud mental, que es lo que están haciendo muchas personas. Entonces, los adolescentes tienen esta como perspectiva de que, claro, o sea, existen estos beneficios para el uso de las redes sociales, mas no están tan conscientes de los peligros posibles o las amenazas. Y sobre todo, o sea, si es que vas de estadísticas, de hecho es medio impresionante porque, o sea, los jóvenes y los adolescentes, los que tienen experiencias como positivas en redes sociales, son como el 80% y solo el 20% tienen esas experiencias negativas. Pero cuando las tienen, obviamente son experiencias bien negativas, bien fuertes y pueden ser como traumantes. Entonces, sí es importante como poder pensar en tal vez poder pasarles la información que sea necesaria a los adolescentes y jóvenes para que estén más al tanto y para que estén más conscientes acerca de un buen uso y buen manejo de las redes sociales. Y también porque sobre todo como tienen esta, no sé cómo se dice, el ser como, ingenuo, tienen esta como ingenuidad en cuanto a las redes sociales, como ellos saben que existen algoritmos, pero como que no se sienten mal al respecto, o sea, no dicen como, me están espiando y tengo que tener cuidado y tengo que como velar por mi privacidad y por mis datos, sino que más bien ellos tienen esta perspectiva de, entonces hay algoritmos, o sea, ellos me muestran lo que yo quiero ver y es porque yo soy importante y porque soy importante como que me están observando y tienen mis datos. Entonces no es como que tienen esa perspectiva negativa, sino es como, o sea, esto de los algoritmos, que mis datos estén como, que tengan libre acceso todas las personas o las personas de las redes, atrás de las redes, como que es algo positivo para ellos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, y José quería hacer una pregunta, así que dale, José. Sí, tal vez esto se vaya ya una pregunta tal vez medio filosófica, pero han mencionado mucho el tema del sentido de pertenencia y cómo las redes sociales pueden ser hasta cierto punto no sé, yo lo llamaría ancla, ustedes tal vez lo pueden expresar de mejor forma, para construir, para construirse a uno mismo hasta cierto punto, a tempranas edades. La pregunta aquí sería, ¿qué tanto afecta la época en la que estamos viviendo? O sea, el tema de modernidad y la relación que tiene el joven, los jóvenes, bueno, nosotros, entre comillas, ya medio jóvenes adultos, con el resto, por ejemplo, de la familia, amigos, porque obviamente es una evolución dentro de la manera en la que se esté interactuando. Entonces, no sé, ¿qué tanto afecta esta época en la que estamos viviendo a buscar otras maneras de construirnos a nosotros mismos? Bueno, respondiendo a esa pregunta, sí, yo creo que sí ha cambiado la manera en la que los adolescentes como encuentran o buscan esta identidad, porque a la final a mí me parece que ellos buscan una manera en la que es un poco más, como que se les hace un poco más fácil tal vez con las redes sociales, no en el sentido de encontrar la identidad como tal, pero tal vez se sienten un poco más como pertenecientes a algo porque la red social a la final siempre está ahí. Entonces, claro, buscan esta constante aprobación de toda esta comunidad que tienen en la red social, entonces se les hace como un poco más fácil lograrla porque a la final tal vez tienen ya este sentimiento de pertenencia a algo que yo considero que no es como totalmente real, digamos, como que yo creo que yo personalmente considero que tu pertenencia a esta red social, a esta comunidad social, de cierta manera tiene cierto grado de falsedad, porque a la final siento que nadie es totalmente y 100%, no sé, como que verdadero frente a una red social. Nunca estamos como 100% expuestos, no nos exponemos al 100% quién realmente somos. Entonces sí considero que ahora los jóvenes y los adolescentes tienen como una manera tal vez más rápida de
encontrar, entre comillas, esta identidad, sin embargo no la encuentran. Entonces en el momento en el que están en este desarrollo, en este proceso de desarrollo, lo que pasa es que empiezan a tener ciertas frustraciones y empiezan a sentirse como perdidos después de un tiempo, porque mientras vas creciendo, creas como que un poco más de conciencia y te das un poco más, tienes como un poco más de, no sé, de esta noción de que a la final las redes sociales no son todo en tu vida. Y sí creo que mientras creces te das cuenta que tal vez puedes sumergirte demasiado a una red social y luego como desprenderte de las relaciones importantes que tenías que haber formado. Entonces, sí considero que es un cambio súper grande ahora por toda esta tecnología que tenemos enfrente, ¿no? Y cómo se va desarrollando y cada vez es más, o sea, cada vez va a ser algo inevitable donde la gente va a empezar a socializar ya por medio de este metaverso, etcétera, que están, estas noticias que están viniendo. Entonces, a mí personalmente sí me asusta porque la gente lo que hace es como hacer no sé, como esta doble yo, no sé, yo lo considero así, como que te creas un personaje y ese personaje es el que tú expresas mediante la red social. Sin embargo, no eres tú en su totalidad y les cuesta como conocerse realmente a ellos. Entonces, conocen todo este personaje que crean para ser aceptados y ser como pertenecientes a esta comunidad en la red social, pero al mismo tiempo tienen una escasez de conocimiento propio, de autoconocimiento y de su identidad real a la final. Entonces eso les causa un montón de conflictos en general. Steffi, creo que quieres decir algo. Sí, no se quitaba el mute. Em, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, Ale. Creo que ahorita es un poco complicado por todo el tema de la forma en que se está manejando como el marketing y toda la información que se publican en las redes sociales y sobre todo como estas, o sea, como el poder que medio se le ha dado a las celebridades o a las personas famosas. A la final es como las redes y de cierta forma la sociedad está como intentando vendernos esta idea de qué es lo que necesitamos para ser exitosos y cómo se ve una persona exitosa y cómo se ve una persona que está feliz. Y a la final, eso no necesariamente, o sea, no necesariamente algo que haga feliz a una persona va a hacerle feliz a la otra persona. Y no es que necesitamos como cosas materiales o no necesitamos como estar a la moda o no necesitamos, no sé, tener el último carro del año para poder ser felices, pero a la final es como esa idea es la que se vende y esa idea es la que te dicen como, ah, esto es lo que necesitas para ser feliz. Entonces es más complicado para un adolescente todavía que no ha llegado a formar ese como criterio o esa capacidad de juzgar o de analizar realmente. Y como es tan importante para ellos el reconocimiento de sus pares, entonces obviamente van a buscar como estar en las últimas tendencias, sobre todo. Entonces, si es que tienes unas redes que te están como mostrando esto constantemente, obviamente vas a sentirte frustrado, vas a sentirte insatisfecho con tu vida o vas a sentir que tal vez no estás alcanzando lo que deberías ser para ser exitoso. Yo solo tengo una pequeña duda antes de continuar para Ale, principalmente, porque tú mencionaste esta idea de que se crean estos como emojis ficticios, las personas se vuelven como emojis andantes o algo así, que es interesante. En psicología, de lo poco que sé, tal vez digo, voy a decir alguna tontería, hay el concepto de máscaras y creo que eso era algo que se va estudiando ya bastante tiempo, o sea que desarrollamos como que estas máscaras. ¿En qué se diferencia ese desarrollo de estas máscaras a lo que se desarrolla en las redes sociales? O sea, ¿por qué tal vez es diferente? Ya, si es que entiendo bien tu pregunta. Sí, o sea, este concepto de las máscaras viene ya desde desarrollándose, eso sí, sí es verdad, desde hace mucho tiempo, más que nada como para comprender un poco los temas y hacer un poco más como fácil de entender los temas de personalidad y también de la depresión.
porque se dice mucho que la gente con depresión realmente vive con una máscara todo el tiempo, porque a la final no realmente expone lo que, o se expresa o demuestra lo que realmente está sintiendo en el interior. Entonces, sí, o sea, yo creo que puede ser muy relacionado y es válido, porque creo que ahora es como esta forma de expresarse, es como esta máscara. Ahora los adolescentes usan esta forma como para crearse, ajá. Entonces crean como este emoji, no sé cómo se le pueda decir, avatar, que a veces lo llaman. Pero claro, es como, no necesariamente, o sea, lo que voy es como una forma de expresar que no necesariamente lo crean como tal, digitalmente, etcétera, en tecnología. Y no, a veces mucha gente, muchos de los adolescentes no lo usan, pero es como una forma de decir como como esta idea de que psicológicamente, o sea, mentalmente sí lo hacen ellos. Entonces sí tienen como esta doble, doble forma de expresarse, son diferentes mientras están detrás de una pantalla o detrás de esta red social que como que de cierta forma les contiene y les protege. Ellos se sienten protegidos tal vez porque pueden ser una diferente persona, pueden también surgir anonimatos, etcétera. Pero en el fondo, a la final, o sea, no están expresando realmente la persona y la identidad que ellos quieren o buscan ser. Entonces es parecido a cómo la gente con depresión también lidia con su depresión. Lo mismo pasa con los adolescentes. Los adolescentes buscan la manera de expresarse cómo la sociedad les quiere ver o cómo ellos piensan que la sociedad tiene, o sea, espera verles y cómo ellos piensan que tienen que ser. Entonces ellos buscan mucho esto, yo creo que por eso buscan mucho la red social, porque a la final es la forma, como les dije, es la forma fácil de solo ser como alguien más quiere que seas, sin tener que hacer un trabajo interno y sin realmente autoconocerte y reconocerte como realmente eres y no tener que estar como presentándote diferente ante la sociedad. Al final tú te vas a presentar como ellos quieren y como que ellos creen que evitan problemas, pero en el fondo yo creo que se están causando más problemas, porque a la final, o conflictos, porque es como esta dualidad presente siempre en su identidad. Entonces sí creo que se complica un poco más. No sé si me expresé bien y respondí tu pregunta. Sí, Una pregunta que yo tenía cuando la Steffi respondió a mi primera pregunta, pero que tiene que ver también con lo que tú acabas de decir, Ale, es que solo quería saber si pueden explicar un poco más la lógica de causalidad detrás de esta eh, relación entre, digamos, problemas como la depresión o condiciones como la depresión y redes sociales. Con eso me refiero a que, eh, ¿cómo podemos saber, digamos, si es que hay aquí una relación de causalidad diciendo más tiempo en redes sociales puede llevar a digamos, un aumento en ciertas condiciones como la depresión en adolescentes, o si es que estamos viendo, digamos, una correlación y lo que se diría es más bien gente que tiene este tipo de condiciones es más propensa a pasar más tiempo en redes sociales, digamos que tienen cierto interés más grande en este tipo eh, de herramientas o de ámbitos sociales donde pueden presentarse de tal o tal forma. Entonces, solo pocas quería saber. Es una pregunta como, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Qué vino primero, las redes sociales o la depresión? No sé si quieres responder tú, Steffi, o voy yo. Am, como quieras, si quieres nos complementamos. Em, entonces, estabas preguntando, Ricky, acerca de cómo qué causalidad existe o si es que existe alguna relación de causalidad entre el uso de las redes sociales y básicamente trastornos o síntomas de ansiedad o depresión. Entonces, a la final, depende muchísimo de cada caso, porque em, sí es verdad que va a depender mucho como la edad que tenga el usuario de una red social, cómo esté formada su identidad y su como autoestima, por así decir, para poder enfrentarse al uso de las redes sociales. Entonces, es que tú no tienes problemas de autoestima, si es que tú estás como tienes suficiente seguridad en ti mismo, tienes una imagen y una identidad bien formada como esa, entonces no
no es que va a tener tantos defectos, o a lo mejor no tiene tantos defectos como una persona que sí tiene problemas de autoestima, de seguridad. Entonces sí es, o sea, depende de cada persona, pero también sí sea como, se han hecho varios estudios y se ha encontrado que mientras más tiempo pasas en las redes sociales, sí puedes empezar a tener estos síntomas de ansiedad o de depresión justamente por el uso de la red social. Y sería como por el mal uso de la red social, porque al final, al ir a las redes sociales, no estás como realmente inserto en la realidad. O sea, estás como viendo imágenes todo el tiempo que te están mostrando de cómo la mejor versión de lo que está sucediendo. Y a la final tú vas y como ves una imagen que alguien puso y esa imagen es como el highlight o algo como lo mejor de la semana de esa persona o para esa persona. Y tú internamente lo vas a comparar con tu cotidianidad y con lo que te pasa en tu día a día. Y no necesariamente va a ser tan fabuloso o tan extravagante como lo fue para esa persona. Pero a la final es como tendemos a pensar eso, o sea, como empezamos a sentir más frustración porque pensamos algo como, entonces, o sea, yo no estoy alcanzando eso que alcanzó esa persona o yo no estoy viviendo lo mismo que vivió esa persona, mi vida no es tan interesante como la de esa persona. Entonces, obviamente, sientes como mucha insatisfacción, sientes como mucha frustración con tu propia vida. Y obviamente, si es que pasas más tiempo y como te alejas más de la realidad, estando más tiempo en redes sociales, aparte de que generas como cierta adicción, también vas a sentirte como insatisfecho con tu vida. Entonces pueden aparecer estos pensamientos de hacerte daño. No sé si es que respondí tu pregunta o si es que Ale quieres añadir algo. Sí, creo que lo único que quisiera añadir según lo que dice es que en psicología es un poco difícil hablar de causalidades específicas porque, claro, o sea, cada caso es tan distinto y tan único que es un poco difícil determinar. Sí ayudan los estudios que se hacen porque sí, hay constantes estudios, investigaciones que te dan como una idea más clara para que, claro, tú como psicoterapeuta puedas como tener una idea clara de por dónde un poco indagar, pero creo que como una causalidad específica de qué vino primero es un poco difícil de especificar. A mí me parece muy interesante cómo, o sea, nosotros hemos tenido que crecer con las redes sociales y yo me preguntaba, o sea, yo sé que es muy probable que a pesar de que el Papa Francisco nos ha acusado a nuestra generación de que preferimos tener perros y gatos que hijos, probablemente muchos de nosotros íbamos a tener hijos y es probable que cuando nosotros lleguemos a ser padres, las redes sociales hayan cambiado, como fue un cambio para nuestros padres ver que las redes sociales eran un nuevo ingrediente a la vida. Entonces, es probable que las redes sociales en un futuro sean mucho más sumergibles, como te está diciendo de hablar de eso del metaverso con Facebook y de la realidad virtual. ¿Y cómo ven ustedes este tipo de cambios? ¿Les parece preocupante que creen que podrían tener que hacer los padres o incluso los colegios? ¿Creen que los colegios tendrían que poner una clase que obviamente no la harán porque no han puesto clases de finanzas en vez de matemáticas para enseñarnos a no sobregirar una tarjeta de crédito, pero creen que los colegios podrían, no sé, poner una clase de manejo de redes sociales o algo así? Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro de las redes sociales? Bueno, yo personalmente, ¿qué les diré? Son como sentimientos encontrados. Siento que es como una preocupación y al mismo tiempo creo que va a ser un avance válido. Entonces, no sé, considero que todo, como todo en la vida, el extremo, el uso extremo de las mismas es perjudicial. O sea, creo que siempre tiene que haber un equilibrio y siempre lo importante, creo que lo más importante es un poco tratar de que las nuevas generaciones logren diferenciar, o sea, qué es la red social, qué es este mundo virtual, la realidad virtual, el metaverso, etcétera. O sea, yo creo que todo eso se va a potenciar tanto que va a llegar a un punto en el que va a ser un poco difícil para todos nosotros, creo, pero creo que más para esas generaciones lograr un poco diferenciar en qué es lo que está virtualmente ahí presente, lo que tú puedes ser en esta virtualidad y lo que tú realmente eres, ¿no? Y cómo diferenciar
interacciones que puedes tener, cómo se diferencian. Entonces yo sí creo que poco a poco se va a ir perdiendo un poco este contacto humano que se debe tener, estas conexiones con las personas, estos momentos de conexión que antes se tenía un montón, que yo creo que hasta para nosotros se han perdido mucho. O sea, considero que ya nuestra generación ha perdido mucho esta capacidad de solo no poder, o sea, no tener que fijarte el celular en todo el día. O sea, creo que realmente nos cuesta. O sea, creo que es algo que ya se ha internalizado tanto en nosotros que no sabemos lo que es vivir sin un celular. O sea, yo creo que el momento que se nos daña el celular a cualquiera de nosotros entras en crisis porque no tienes ni cómo contactarte, no sabes cómo funciona. Entonces, claro, es algo que es impactante porque a la final a nosotros es como que sí nos ha afectado y sí creo que es algo que ha influido en nosotros, pero yo creo que ya las siguientes generaciones va a ser algo muchísimo más fuerte, creo que va a ser algo que va a realmente cambiar la perspectiva de este contacto humano, más que nada, y estas relaciones humanas que es lo que nos hace a nosotros y nos diferencia a nosotros del resto de especies. Entonces, a mí sí me preocupa un poco porque siento que hasta nos pueden reemplazar, o sea, va a llegar un punto en el que ya todo se va a volver tan monótono, tan, no sé, tan maquinario, tan con procesos, etcétera, que va a llegar un punto en el que va a ser un poco difícil romper con esa tendencia. Entonces, pero al mismo tiempo, no sé, considero que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero se utiliza mucho la realidad virtual para tratamientos psicológicos, especialmente en fobias, en tratamientos como específicos de ansiedad. Entonces, y son muy válidos, o sea, realmente funcionan un montón. Entonces, creo que también tiene como sus pros y sus contras, pero en general, si es que estamos hablando en cuestiones humanas, de relaciones, de desarrollo de identidad, sí creo que tiene algo más, un peso más negativo que positivo. Toda esa posición de la ley me hizo recordar a ese momento de los Simpsons cuando el abuelo Simpson le dice a Mero, y te va a pasar a ti. Me hizo recordar mucho eso. Eh, y yo me preguntaba que como una de las cosas que ha surgido últimamente, a pesar de que no lo usan tantos adolescentes, lo usan más adultos o jóvenes adultos, es las aplicaciones de citas como Tinder o Bumble. Y yo, como yo creo que incluso ahí también en los jóvenes es como que a veces es difícil, ¿no? Manejar de que no tienes tantos likes y tal vez no soy tan guapo, no soy tan atractivo, o no atraigo tanto. Y ¿ustedes creen que los adultos en realidad sí lo diferencian que un joven cuando, por ejemplo, están en una cita y sí les causa cierta ansiedad, por ejemplo, no tener tantos likes, o sea, cómo lo manejaría diferente un joven adulto? Y si es que tal vez su experiencia pasada en una red social pudo influenciar en eso. Am, no sé si es que puedo contestar una parte. Em, bueno, sobre todo, entonces lo que puedo recoger, Emilio, es que estás preguntando como, o sea, como en qué se diferencia el uso o cómo perciben esto de los likes o como el manejo de las redes sociales, cómo se diferencia lo de un adulto con un joven o adolescente. ¿Estoy bien? Claro, o sea, sí, o sea, por ejemplo, tenemos las apps de citas, ¿no? De Tinder y que a la final son como una extensión de cierta forma, porque al final no es que vas conectado, sino que vas solo con una imagen, ¿no? Y si eso, la forma como enfrentamos un rechazo o tal vez el no tener tanta aceptación puede estar influida de nuestra experiencia con otras redes sociales. Claro, sí, sí está como bastante influida eso, pero a la final, o sea, la forma en que afecta los likes a nivel del psiquismo es como la misma para un adulto que para un adolescente o un joven, porque a la final como la forma en que nosotros estamos manejando las redes sociales y que las hemos de cierta forma como adaptado y hecho parte de nuestras vidas diarias, de cierta forma se crea como un canjeo, o sea, es como cada vez que tienes como un like o cada vez que recibes como más comentarios, entonces te sientes reconocido y te sientes visto y sientes como satisfacción por haberlo hecho. Entonces es como muchas personas a la final creo que han sido víctimas de publican una foto y a la final la quitan
o la borran porque a la final no recibieron suficientes likes. Y es como también esta idea de que, o sea, estamos medio manejándolo en el sentido de como si nosotros fuéramos objetos y estuviéramos como publicando eso en las redes. Entonces es como, o sea, yo me sentí mal porque mi objeto o mi foto no se vendió lo suficientemente rápido, entonces por lo tanto la quito. Entonces es como, sí, es verdad que nuestra adicción y nuestro uso y nuestra dependencia de las redes sociales ha hecho que de cierta forma sintamos satisfacción al recibir los likes, y el momento en que no recibes likes obviamente hay insatisfacción, obviamente empiezas a cuestionarte, obviamente te empiezas a sentir frustrado con lo que está sucediendo, y bueno, empiezas a cuestionarte un montón de otras cosas, o sea, es como te afecta el autoestima directamente. No sé si es que quieras añadir algo más, Ale, o si es que respondí tu pregunta, Emilio. Perfecto, y para ya ir cerrando un poco, ¿qué tipo o sea, para tal vez algún padre que nos esté escuchando o alguien que tenga nuestra edad y tenga un niño pequeño y en poco tiempo tendrá que enfrentarse a algo así, ¿qué tipo de señales deberíamos estar atentos? Porque incluso tenemos primos o sobrinos que están en esta edad que podrían ayudarnos. Entonces, ¿qué tipo de señales tendríamos que estar atentos para ver si es que está teniendo algún problema de ansiedad, de depresión, identidad, porque de todos los problemas que hemos hablado durante todo este episodio? Bueno, yo considero que es importante siempre, como padre o madre, creo que desde pequeños hay que minimizar el uso de las pantallas, de las redes sociales, no solo porque sea como esta, porque se puede crear como esta dependencia sino que también, o sea, tiene una afectación a nivel de desarrollo, o sea, realmente desde que son bebés, el exponerles ya a pantallas, a imágenes de tan pequeños, les sí afecta en su desarrollo cerebral en general. Entonces, realmente creo que como padre o madre, mi recomendación sería que siempre estén limitados del tiempo de uso de las redes, de la tecnología en general, y específicamente ya cuando entren a la adolescencia, un poco como también limitar y estar pendiente de para qué está usando la red social, o sea, con qué fin, y un poco fijarse en las conductas que tienen los niños o los adolescentes, o sea, cómo reaccionan frente a esta red social, si es que realmente tienen una dependencia súper grande a su celular, a estar ahí presentes, si es que están muy inmersos en eso y dejan de estar como en contacto en general con lo que está pasando realmente fuera del dispositivo, de la red social, etcétera. Creo que en la adolescencia es un poco difícil identificar esto porque pasa muy seguido, los adolescentes realmente se vuelven un poco dependientes a estas maneras de comunicarse y de expresarse. Entonces creo que lo más importante es un poco identificar y estar pendientes a cómo reaccionan los hijos frente a esto. Darse cuenta si es que se está aislando de mucho de sus compañeros, eh, de la gente en general, si es que está teniendo como algunos tal vez características ansiosas, que puede ser como también si empieza a evitar lugares sociales, situaciones sociales que requieran como ya una socialización, o más que nada, cómo realmente los adolescentes expresan mucho como en sus expresiones faciales cuando están ya conectados a una red social. Creo que esos serían como detalles que se pueden fijar, pero sí considero que uno como padre lo único que podría hacer es dar una buena guía, una buena explicación de el fin de las redes sociales como tal y un poco guiarles, pero creo que en la adolescencia es un poco difícil porque los adolescentes tienden a separarse un poco de los papás y a no tomar mucho su opinión, entonces lo rechazan mucho, entonces eh, básicamente eso, no sé si Tefi quisiera añadir algo, si me pasó alguna. Sí, solo estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Ale. Es verdad que es más complicado para los adolescentes porque justamente hay como ese rechazo y esa resistencia a las figuras parentales. Pero aparte de esos como indicadores que mencionó, también el hecho de que un adolescente tenga o empiece a presentar como trastornos o problemas de sueño, o también que empiecen a saltarse como comidas y que realmente sea como algo que
O sea, buscan tener el celular a todas horas, incluso como les empiezan a encontrar a las 4 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces ya indicaría que hay algo como un tema de adicción y dependencia a los celulares y a las redes sociales. Y sobre todo, sí es bien importante que los padres puedan ser como esa guía para sus hijos. Y es importante también que no se contenten con una sola charla, como saben decir que te dan como charlas a veces los papás, que no se contenten con dar solo una, que sean como varias conversaciones a lo largo de la vida de sus hijos, porque a la final no va a ser la misma conversación que un padre puede tener con su hijo de 9 años que con su hijo de, no sé, 19 años o 18 años. O sea, sí depende muchísimo de la etapa de desarrollo de sus hijos, de cuáles son sus necesidades y también conociendo un poquito como qué tan susceptibles son o si es que son como más susceptibles de ciertas cosas o si es que sí están buscando más este reconocimiento de pares, como tomar eso en cuenta para su conversación y para poder comentarles siempre acerca de cuál es un buen uso de una red social o cuál es un uso responsable de una red social. Creo que incluso puede ir a doble camino, ¿no? Si tienen hijos que padres se les da por entrar a una app de citas o encontrar amigos por redes, supongo que nosotros también podríamos ayudarles, no dándoles la típica charla de, pero tú me dijiste que esto es malo y bla, 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 sino pórtense mejor. Por mi parte, yo no tengo más preguntas, no sé si Ricky y José tengan alguna otra duda que quieran resolver eh, comentar, no sé. Una última pregunta, tal vez igual algo medio como en línea de consejos. Obviamente eh, es importante que cada persona busque eh, ayuda personalizada individualmente. Aprovechen Resiliere también si es que necesitan sesiones, pero en general yo creo que con la pandemia hemos todos pasado por un periodo donde tenemos que depender un poco más de nuestras relaciones virtuales y de las conexiones que tenemos en línea, porque por muchas razones no hemos podido vernos en persona, ¿no? Tanto por simple hecho de que de vez en cuando toca hacer cuarentena, porque ciertos contextos sociales donde se compartía con otras personas como fiestas, bares, etcétera, muchas veces están cerrados o simplemente no están sucediendo. Entonces, durante este tiempo y tal vez diciendo si es que tenemos que depender un poco más de redes sociales y todo, ¿ustedes cómo ven que es una buena forma de poder, digamos, mantener estas relaciones, o sea, mantenerte en contacto con la gente y todo, pero al mismo tiempo tal vez no caer en las peores partes de las redes sociales? Y si es que realmente no es que se pueda hacer mucho, supongo que simplemente pueden hablar un poco más y decir como que sí, este periodo probablemente sí ha afectado negativamente y, o sea, no es que haya nada que sea un verdadero reemplazo para lo que es salir y verte en persona con tus amigos, por así decirlo. Sí, es súper válido lo que estás diciendo, Ricky, y gracias por tu pregunta. Creo que es algo que hay que tener mucho en cuenta este tiempo porque, como les decía, o sea, no todo es ni muy malo ni muy bueno. O sea, creo que si es que logras tener un balance en tu vida, es algo que te puede dar muchísimas aperturas y muchas como oportunidades. Entonces, esto fue lo que pasó en la pandemia. O sea, gracias a la tecnología y a lo que tenemos ahora. O sea, mírennos ahora, nos estamos viendo y cada uno está en su casa, hasta diferentes países, pero nos vemos, ¿no es cierto? Y podemos mantener esta conversación y es chévere porque sigues manteniendo el contacto visual y es como una experiencia parecida. No va a ser siempre el 100% igual, pero es algo que te mantiene conectado con tus seres queridos, con tus amigos, y eso es lo que ayudó a mucha gente a no caer en una depresión, a mantenerse activo en la pandemia, el teletrabajo. O sea, realmente si es que vemos, son cosas positivas de las redes sociales y de la tecnología que nos han permitido mantenernos conectados con la gente que queremos cuando en verdad no hemos tenido otra opción, o sea, cuando nuestra única opción era esa, no teníamos otro medio.
Lo importante es saber diferenciar eso, es saber que si tú puedes usar este medio porque en verdad no tienes otra opción y porque es la manera más fácil, tal vez más rápida y la que nos permiten ahora en este momento hacerla bien y chévere y mantén esos contactos porque realmente es esta red de apoyo la que tú tienes que fortalecer, o sea, tus relaciones no personales son las que en verdad a nosotros, a todas las personas nos ayudan, o sea, nuestra familia, nuestros amigos, nos mantienen en verdad vivos, motivados, o sea, es algo que nos mantienen bien, pero sí hay que saber diferenciar y no caer en esta dependencia y en esta necesidad de... Entonces siento que al mismo tiempo como tú te conectas de manera virtual con las personas que quieres, tienes que intentar también no desconectarte contigo mismo, de la realidad, de las cosas que tú puedes hacer para conectar con lo que no es virtual. Entonces, por ejemplo, pueden ser cosas súper básicas como salir a tener una caminata en la naturaleza, desprenderte un poco de esta tecnología y hacer como una conexión interna contigo mismo. Y si es que tienes la oportunidad de compartir con algo más, lo hagas y mantengas. O sea, no dejes de tener, si es que tienes la oportunidad, no dejes de tener esos, no sé, esas reuniones con tus amigos donde se reúnen a jugar cartas y a tomar cerveza y a conversar, o salir a tomar un café con tu mamá. O sea, realmente son estas cosas pequeñas que marcan y hacen la diferencia y nos hacen como desprendernos un poco de este mundo virtual que es maravilloso a la final y es interesante y es también como cautivador. O sea, realmente te cautiva todo lo que puedes hacer y lo que no. Entonces, básicamente yo creo que es eso, como saber tener siempre un equilibrio en tu vida. Creo que esa es la clave, como no desconectarte de ninguna manera de las cosas que realmente importan, que al final también es la relación con uno mismo. Entonces, considero que gracias a eso también en la pandemia mucha gente sí le cogió duro, a todos nos cogió duro. Creo que realmente ha sido una época en la que la gente creó un poco más de conciencia sobre la salud mental y eso a mí me alegra un montón porque empezaron a hablar más de la salud mental por las redes sociales. Y justamente es por eso que nosotros empezamos Resilire como red social, solo como red social en pandemia, porque con Steffi vimos la necesidad de que la gente no habla sobre la salud mental, o sea, la gente tiene este estigma, no sé, le tienen tan tachado como algo intocable, innombrable, que estaba pasando tanto y sucedía tanto, los índices de depresión subieron una locura, los índices de violencia intrafamiliar subieron, o sea, realmente la ansiedad, los índices de ansiedad subieron, entonces es algo que la gente creo que nunca pensó que iba a vivir, experimentar. Y al momento que le pasó, no sabían cómo hacerlo, cómo comunicar. Entonces, justamente también las redes sociales pueden ser un buen camino. O sea, si tú le ves a la red social como un canal para prevenir, para informar, para conectar con gente que tal vez sea la única forma en la que te va a escuchar, entonces creo que es una buena forma, creo que es válido. Sin embargo, como les digo y vuelvo a repetir, creo que es importante siempre mantener el equilibrio, no desconectarte ni de lo uno ni de lo otro. O sea, creo que siempre hay que tener varias opciones en nuestras vidas. A la final, solo creo que algo que podemos tomar en cuenta es que primero no tienen como, por ejemplo, si es que necesitas una computadora o necesitas estar conectado para hacer tu trabajo, porque tu trabajo ahora es en modalidad virtual, sí es súper importante que, o sea, no te quedes más tiempo trabajando de lo que te quedabas estando en la oficina presencialmente. O sea, a la final sí es súper importante como establecer límites y poner los límites en esa como conexión y en esa virtualidad. Y sobre todo también recordar que a la final tus redes sociales son tus redes sociales y no tienes por qué seguir a alguien que a la final si es que está haciendo que te compares constantemente con esa persona, tal vez no es lo mejor para ti. O sea, más bien deberíamos repensar el uso de las redes sociales o de nuestras propias plataformas de qué es lo que me trae felicidad, qué es lo que sí me va a llenar, qué es lo que sí me va a informar o qué es lo que tal vez solo necesito ver. Si es que son como fotos de gatos, entonces, qué bien. Pero sí como repensar a esas personas que estamos siguiendo, porque muchas veces solo vamos a estar viendo esa como imagen proyectada, que no es la realidad. Entonces, mientras menos estemos en contacto con esa imagen proyectada del imaginario, entonces mejor, porque vamos a poder sentirnos más satisfechos. Eso era todo. Perfecto, me encantan las dos reflexiones de Steffi y Ale, creo que son muy importantes, especialmente ahora que
por ejemplo, muchas empresas en Estados Unidos han considerado hacer todas sus operaciones por teletrabajo para abaratar costos y nunca se piensa mucho en el costo de la salud mental o en el costo de la humanidad del empleado y cómo podría reaccionar solo porque le beneficia a una empresa. Entonces es súper importante eso que dicen, especialmente ahora en la época laboral que por contagio ya se ha vuelto un poco al teletrabajo, cuando deberíamos un poco funcionar ambas, ¿no? Porque tampoco se puede cuidar mucho la salud física de uno. Ya hemos llegado al final por esta semana. Queremos agradecer a este Fidale por habernos acompañado y les invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan su página de Resilar y que están en Instagram, en Facebook. Me parece que son las únicas dos redes sociales que tienen, si no estoy mal. Sí, perfecto. Entonces, sí, esas dos, pero les vamos a dejar la descripción para que le chequen, le sigan. Es súper chévere dar muchos tips de salud mental. Han hecho como especie de reels o stories que me parece que estaba viendo últimamente, que dan tips de salud mental que son súper chéveres y nosotros les conocemos desde hace mucho tiempo, entonces sabemos que son unas profesionales súper buenas. Así que si es que necesitan ayuda, pueden contactar con ella. No sé si tengan algunas últimas palabras, chicas, para cerrar. También, chicos, si tienen algo para cerrar de una, así que quieran. Yo Bien, igual que el Emilio, decir solo muchas gracias a ustedes por venir y espero que quieran volver algún rato. Estoy seguro que hay muchas otras cosas de las que podemos hablar. yo quería agradecerle y casi le interrumpo al Ricky. Igual quería agradecerles por el espacio, por su tiempo. Qué chévere poder tener estos espacios con ustedes. Y realmente creo que es súper válido y seguro quisiéramos volver. Creo que hay tantos temas en salud mental que se pueden hablar y que son válidos y que la gente creo que quisiera escuchar. Así que muchas gracias por este espacio y a todos los oyentes, síganos en nuestras páginas. Estamos como Resilire y en verdad si es que necesitan cualquier duda o atención, estamos aquí para servirles. Yo igual me uno a los agradecimientos por haber participado el día de hoy. Estuvo súper interesante y bueno, la verdad creo que pudiéramos habernos ampliado como una hora más en estos temas. Entonces, esperamos tenerles en una próxima ocasión. Yo Así también me uno es. a los agradecimientos. Gracias por este espacio y por ver pertinente esta necesidad de empezar a hablar acerca de salud mental, sobre todo con este tema que creo que nos trasciende en estos momentos del uso de las redes. Así que muchas gracias y sí estaríamos muy entusiasmadas de volver. Sí, muchas gracias a usted y como dijo Richie, nosotros siempre en realidad estamos esperando que ustedes nos propongan temas, así que si ustedes tienen algún tema de que quieran hablar algún rato, vengan, nosotros lo vemos cómo lo metemos, pero lo hacemos. O sea, no esperen que nosotros les estemos invitando, le decimos a todos los que nos oyen si tienen algún tema interesante que quieran hablar, siempre pueden y si quieren poner algo en los comentarios de los que quisieran hablar también pueden hacerlo. Así que nuevamente muchas gracias, Filiale, por haber venido. Ha sido una charla muy interesante. Y ya saben, pueden seguirle en sus redes, pueden informarse y sobre todo siempre que sientan que tienen algo de qué hablar, algún problema que tengan respecto a su salud mental, siempre busquen ayuda profesional o incluso si es que no tienen los medios para buscar ayuda profesional, siempre hablar con alguien que quieras o estar cercano, un amigo, un familiar que te tenga confianza. Hablar siempre es importante. Y nada, no sé de qué vamos a hablar la próxima semana. Como siempre, ya no anuncio los temas de la próxima semana para no salarlos, porque siempre que anuncio el tema de la próxima semana simplemente no termina sucediendo. Y así que no sé de qué vamos a hablar la próxima semana, pero sí les recordamos que en febrero vamos a tener muchos episodios temáticos sobre San Valentín y el amor, así que estén pendientes de eso. Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar.